buen día también. Heladita, pero igual, bonita. Sí, bonito, se ve bonito Santiago así, ¿eh? Muy lindo, Pero, me encanta la cordillera. pero mira luego la ventana con la estufa prendida. Sí, Sí, desde adentro. sí, desde adentro, es verdad. Es cierto. Déjame partir preguntándote, así como a pescar rápido, lo que es como bien obvio, ¿no? Las encuestas van mostrando cómo la candidata está en un nivel bien competitivo en primera vuelta con José Antonio Kast, pero sin embargo, en la segunda vuelta, José Antonio Kast, en todas las encuestas, le gana a Janet Jara. Yo sé que las encuestas son una fotografía del momento, pero tú sabes que la imagen en movimiento se conforman de una sucesión de fotografías, y hemos tenido una sucesión de fotografías que muestra más o menos lo mismo. ¿Qué falta para dar ese salto en la candidatura de Janet Jara que le permita revertir que en segunda vuelta no gane José Antonio Kast? Porque uno podría concluir que eventualmente eso ocurre por el fenómeno de que hay varios candidatos de derecha que confluirían en su respaldo al candidato de derecha que pasa a segunda vuelta. Sí, en eso nosotros nos tomamos igual en serio las encuestas y estamos trabajando también para que se muestre la transversalidad y el discurso amplio que tiene nuestra candidata. En este sentido, el despliegue que está teniendo por Chile, el recorrido, también tiene como por objetivo el poder ir con medidas, soluciones, pero también con la posibilidad de escuchar, de incorporar visiones en cada una de las regiones. Hemos tenido una muy bonita recepción y quiero desde ya también agradecerla en Arica, Iquique, Alto Hospicio, también estuvimos en Calama, bueno, estuvo la candidata, yo la patuda estoy diciendo estuvimos, pero me siento parte del Bueno, espíritu sí, colectivo. esa es la idea, ¿no? Claro, Antofagasta, también en Valparaíso, en Quilpué, y ha sido bien significativo el respaldo que ha tenido Janet, y en ese sentido, a ver, sabemos que tenemos trabajo por hacer. Sabemos que hay personas que están indecisas, frustradas y que también esperan un cambio. La candidata Janet Jara ha demostrado que los hechos logra construir acuerdos que a veces se ven imposibles y hacer avanzar al país en torno a ello. Y los candidatos, en este caso, con la oportunidad, ¿cierto?, en el Consejo Constitucional de demostrar que podía hacer avanzar al país, terminó fracasando, ¿cierto?, el texto que él podría haber liderado. Abre la puerta acá el Joan para que le A la diga. crítica contraria. Porque Pero se más escaño reservado y la lista del pueblo fue lo que hizo naufragar el primer consejo o convención constitucional también. y ahí hay aprendizajes de por medio, pero lo último que hizo la propia Janet Jara, ¿cierto?, es arribar a un acuerdo muy complicado en materia de pensiones, que incluso en el que se restaron desde el Partido Republicano y en particular José Antonio Kast decidió dar un pie al costado. Y en ese sentido, la posibilidad de darle gobernanza al país y de hacer que en los problemas logremos avanzar, ponernos de acuerdo, ahí el sello, ¿cierto?, el certificado que tiene Janet Jara me parece que es algo relevante. Y sobre todo porque además si uno mira hoy por hoy las propuestas de José Antonio Kast, también está poniendo en duda e incluso está planteando la derogación del Seguro Social, ¿cierto? Dice chao al préstamo del Estado. Javier Echeverry, exdirector de Servicio de Impuestos Internos, en una entrevista en el Diario Financiero este fin de semana, decía que quien realmente logró negociar la reforma del sistema de pensiones fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que Janet Jara al final terminó marginada en esas negociaciones parlamentarias y que él fue el que logró abrochar realmente el acuerdo. Yo, bueno, primero lamento sus palabras porque en la política, y en esto me incluyo, a veces a las mujeres nos invisibilizan. Y en este sentido hubo un trabajo en equipo entre la ministra y el ministro Marcel en ese entonces. Y el ocultar, ¿cierto?, el rol que tuvo la ministra Jara, y lo digo porque además yo fui parlamentaria, estuve metida en esas conversaciones y sé que ella jugó un rol muy importante y que de hecho en parte el respaldo amplio que ha tenido desde parlamentarios de la Democracia Cristiana y también de otros sectores que antes no estaban y no fueron parte del gobierno, también tiene que ver con eso, con que fue capaz de escuchar y de incorporar, y ella en particular de liderar. Yo en esto, claro, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, más bien en este sentido, en otras áreas puede tener más incidencia, pero en la reforma de pensiones, la verdad es que
no puedo decir que haya conocido tan de cerca las negociaciones como tal. Yo que estuve en el Congreso lo vi y además creo que la consecuencia del respaldo parlamentario dice por sí solo. Hay un cuestionamiento a que la candidata haya privilegiado el despliegue en terreno, imaginarse de ciertos debates. Se le echó de menos, por ejemplo, en Impulsa Bio Bio en la semana pasada en Concepción. El hecho de que no vaya Janet Jara provoca que los otros candidatos que están tratando de ser bien competitivos o que son competitivos, tampoco hayan ido, porque José Antonio Casi dice no va Janet Jara, que es con quien realmente voy a competir en segunda vuelta, tampoco fue. Y Evelyn Matei dijo si no fue ninguno de los dos, ir a pelear con Kaiser, Johannes Kaiser, Parisi o Meo no tiene mucho sentido. Tiene un efecto también en la política, una decisión que provoca en ese sentido. Yo entiendo la estrategia del terreno, pero al mismo tiempo era muy difícil compatibilizar el participar también en debate. Digo, una candidata, por ejemplo, en Concepción, en un debate que no dura más de una hora y haber podido recorrer Concepción el resto del día. Solo por citar un ejemplo. Sí, o sea, de todas formas, también igual decir primero que la candidata tuvo una etapa de hartos debates, digamos. Esta Ujú. es como una dinámica que ha tenido esta campaña presidencial de muchas instancias y organizaciones gremiales, ¿cierto?, que arman sus propios debates, que bienvenido sea, pero que esa etapa igual la candidata estuvo presente, Janet Jara. Ahora, en esta fase, ha querido priorizar el despliegue, ¿cierto? Y la conversación, que en realidad igual es necesaria. O sea, y puedo decirlo con esa propiedad porque me parece que a veces el solamente privilegiar instancias en donde hay intereses y son temáticas además, ¿cierto? Se requiere, digamos, una preparación para esos temas en particular y no ir a repetir, ¿cierto? Lo mismo de siempre, que también es bien, yo diría, no tiene mucho de contributivo en la discusión pública. Y en eso yo al menos creo que la preferencia por recorrer el país, por tener instancias de conversación con la gente común y corriente, también está bien. Y eso no resta de que va a haber otra fase, porque esta campaña igual le quedan hartos meses, en donde Que vamos a pasan tener, volando. pasan volando, es Porque ya son menos de cierto, 3 meses para la primera para la vuelta. primera vuelta, pero ya en septiembre van a venir nuevos debates y son los debates, ¿cierto?, que ven todos los chilenos, los debates Anatel, los debates de radio y ese tipo en esas discusiones va a estar Janet Jara. Déjeme preguntarle por el programa de gobierno propiamente tal de la candidata y hemos tenido ahí también algunas disquisiciones respecto de su contenido, pero fundamentalmente respecto de los cambios que han tenido entre primera y segunda vuelta. Uno elige una candidata en función de lo que plantea y esto puede ser tanto para una primera vuelta como para una primaria. Y sin embargo, la candidata de primaria es muy distinta a la candidata de la primera vuelta. De hecho, cosas que estaban ya no están y sale ella incluso a cuestionar temas que estaban en su propio programa, más allá de esas polémicas que pueden ser bien puntuales. En algún momento, usted que participó de la campaña de Ujú. Gonzalo Winter tenía un cuestionamiento respecto al programa de Janet Jara en materia de seguridad. ¿Por qué ella no lo tiene? Porque para qué le voy a preguntar si lo sigue teniendo, si sé que me va a decir que no, pero ¿por qué ella no tiene ese cuestionamiento respecto de lo Porque, que incorpora y qué es lo que incorpora en el programa de seguridad Janet Jara hoy día, por ejemplo, que usted podría decir, esto no, que sí me convence? sí, Usted trabaja en la campaña con Gonzalo Winter y uno podía por entender también cierto, su lógica, ¿no? sí. No, efectivamente, en ese momento ese programa representaba, claro, a dos partidos y hoy día tenemos un programa, estos lineamientos programáticos, que ni siquiera es el programa consolidado, porque el programa final se va a tener luego de este recorrido una vez terminado. Pero hoy por hoy ya los lineamientos programáticos tienen bastantes medidas que incorporan de los distintos programas, del programa de Gonzalo Winter, del programa de Carolina Toá y también de la discusión que se ha tenido entre los distintos partidos. Hay medidas que van desde la incorporación de tecnología, ¿cierto?, en espacios fronterizos, la capacidad también de poder fortalecer lo que se haga en las cárceles, ¿cierto? Y en ese sentido hay determinados anuncios que yo creo que vienen a contribuir a que sea un programa más robusto. O sea, ya no estamos hablando de las 7 páginas, ¿cierto?, del programa de primera vuelta, sino que hoy por hoy tiene más de 170 medidas. Es un programa mucho más enriquecedor en términos de la seguridad. Ya no hablamos solamente, ¿cierto?, de algunos ejes, algunas medidas. No, hay 3 seguridades que son las que nos interesan: económica, social, ¿cierto? Y la seguridad pública, por cierto, y en donde las prioridades están en ese sentido ahí.
Ya, pero póngame ejemplo un poquito más concreto, a ver. Mira, en materia, dado que hemos estado conversando en algún momento en términos públicos del crimen organizado, Sí. además de poder seguir con el levantamiento secreto bancario, que es algo que ya había mencionado la candidata en su momento, Claro, pero que ya no depende de ella y es parte, digamos, de la discusión que se ha dado es desde la este gobierno, discusión claro. en el Va a depender Congreso, de cómo quede conformado el próximo Congreso. Por lo por tanto, cierto. ella puede poner énfasis en intentar avanzar en esa negociación, pero ya no es resorte de la propia candidata, salvo que la sorpresa sería que la candidata dijera que va a retirar ese proyecto, ¿no? No, no, en ningún caso. Al Por eso. contrario, fortalecer, porque el levantamiento del secreto bancario está en determinadas causales y eso también se está discutiendo hoy por hoy en el Ujú. Congreso. Por cierto que también para poder fortalecer esas medidas se requiere el dotar de mayores herramientas en términos de inteligencia y el uso de tecnología a la dotación policial, a la dotación también que tenemos en la PDI, el entregar más cierto posibilidades de dotar de más cupos en carabineros y también de fortalecer la formación. Eso es relevante, eso está también incorporado, por ejemplo, en materia de migración. Ahí están la creación de 5.000 cámaras público-privadas en la articulación. También lectores de patentes, ¿cierto? Eso, todo eso con red, con inteligencia artificial. Ahí hay experiencia comparada que sirve para poder incorporar, o sea, con medidas que pueden sonar, digamos que son harto de tecnología y dotación, pero que es la manera de poder hacerse cargo realmente del problema y no solamente con un discurso fuerte, digamos. Déjame llevarla ahora a la discusión parlamentaria. Ustedes tienen la lista, no única, pero una lista bien mayoritaria de varios de los partidos que respaldan, de la mayoría de los partidos que respaldan, salvo dos a la candidata Janet Jara, y lograron finalmente tener esta definición de la lista única. Pero me recordé el otro día que, y usted era de los que la que había apoyado la idea, lo hicieron también varios otros parlamentarios del Frente Amplio, de que querían evitar que los diputados llegaran hasta, digamos, a completar 16 años. En algún momento se firmó un acuerdo en ese sentido. Yo sé que la idea era poder hacer una modificación desde el Desde Congreso, la ley, claro. desde la ley, y eso no ha prosperado, no avanzó. De hecho, hay toda una reforma del sistema político que ni siquiera está contemplando el poder limitar todavía más las dos reelecciones que se le permite a un diputado. Pero digo, no se Ujú. apoya la esencia de una ley, predicando con el ejemplo, si a ustedes les parecía que 12 años, o sea que, que, perdón, 12 años, ya era mucho, no habría sido bueno que usted no se repostulara porque este es su tercer periodo, ¿no es cierto? Este es mi segundo periodo, Pero el que se está postulando es el claro. tercero. Sí. Eh, a ver, mira, sobre esto, en realidad lo que teníamos antes de la legislación que se sacó luego del 2019, o sea, Sí. después del estallido se sacó la ley que le puso límite a la reelección. Ujú. Antes de eso teníamos legisladores que estaban 30 años, incluso con más experiencia, y eso ya en realidad a nosotros, en el fondo, en términos como del objetivo político, incluso también sumándole, nosotros solamente no teníamos esa medida, también teníamos la disminución de la dieta parlamentaria, Sí, claro. que sabemos que no se logró completamente, pero que se logra de todas formas hacer, digamos, una regulación Porque que también la baja. ustedes plantean, el 2017, si no me falla la memoria, fue cuando firmaron ese El compromiso 2017. que era bajar el 50% del sueldo de los parlamentarios Así y es. una reelección. O sea, Claro, y tener ese límite, ya, y pero eso. eso no estaba en la ley, Ah. ninguna de las dos cosas. ¿Por qué usted considera que un diputado debía ejercer dos periodos nomás? Bueno, en ese momento más bien fue la definición, claro, que tomamos como inicio para poder dar un debate, era la postura original. Ya. Pero luego de que se establece la legislación, nos parece que, bueno, ya está en el fondo zanjado ese debate. Ya, Y pero ¿usted cambió de opinión en lo personal respecto a que a lo mejor un diputado sí puede estar más de dos periodos? no, yo lo que creo es que en esta materia uno a veces parte con una posición inicial ¿Mm? y los acuerdos son los que terminan definiendo la política pública, Entonces se lo digamos. pregunto de otra manera. ¿Usted igual hubiese preferido que el acuerdo estableciera que los diputados fueran por dos periodos solamente? Yo me quedo con la intención y además con lo que dice la legislación vigente. O sea, la posibilidad de establecer un límite a la reelección igual genera cierto un precedente importante porque hay recambio. O sea, ya lo vemos en el Congreso, hay un recambio. Ahora,
hay otras, medidas que son muy importantes para el sistema político y que son necesarias de tomar, porque el recambio, digamos, y también toda la discusión respecto al sistema político Mm. nos ha dado que hoy por hoy tengamos una dispersión grande respecto a los parlamentarios y el rol de los independientes. Hay un debate de por medio que me parece importante enfrentar si lo que queremos realmente es que el Congreso Nacional sea representativo de las personas. En este caso yo me estoy repostulando primero porque creo que es importante el poder hacer defensa de algunos ejes que me parece que se ponen en riesgo. O sea, el hecho de que José Antonio Kast diga, por ejemplo, que quiere derogar el seguro social va a terminar afectando sobre todo a las mujeres y a los sectores medios. Y en ese sentido, hacer defensa de lo que se ha logrado me parece que hoy día es un motor muy relevante para mi trabajo. Y también lo digo por la conexión que tengo con el territorio. Son los vecinos también jubilados, personas que están esperando que en el mes de enero le paguen mejores jubilaciones y que hoy día lo ven en riesgo. Y ahí hay un rol político importante que jugar. Gael Jovans, déjeme preguntarle esto otro también, que también es una reflexión que me gustaría, o sea, una pregunta que requiere una reflexión de su parte, conociendo la historia que usted tiene con el Frente Amplio y en el entendido de lo relevante que ustedes siempre han considerado este punto de inflexión que vivió Chile en la ebullición tras el estallido social. Y lo que representa en términos del cambio probablemente de esta pelea por tener un país digno y una lucha digna. Uno de sus representantes más emblemáticos, Gustavo Gatica, quería ser candidato al Parlamento y buscaba hacerlo por el Frente Amplio y no lo consiguió. Me cuesta entender un poquitito si ustedes consideran tan relevante lo que significó esa lucha respecto desde el estallido social que uno de sus representantes más emblemáticos no sea candidato a ustedes. ¿Por qué? Mira, fue una discusión bien ardua y compleja que se dio en el partido. Porque, por una parte, y esto te puedo decir, existía una voluntad, digamos, mayoritaria en el partido de poder generar un diálogo y que Gustavo Gatica fuera por nuestro partido. Ujú. Eso no llega a una buena conclusión por distintas cosas y yo creo que elementos que hay que evaluar con detalle. Inclusive en el cómo se dieron las tratativas, cómo se dio la conversación con Gustavo. En fin, hay hartos aspectos que creo que son relevantes de poder considerar. Pero sí Pero uno hubiese quiero imaginado que lo habrían puesto al principio de como la lista prioritario. y no al final de la lista, que es la sensación que quedó al punto de que Pues no sí. logró un cupo. Pero usted diría que ¿por qué? Porque que primaron otros criterios economicistas en el cálculo de quién podía ir, el que tiene mantiene, no tengo idea, pero yo me entender un Sí. poquitito porque si había algo que era representativo del Frente Amplio y alguien que quería ir por el Frente Amplio y no lo consiguió, era efectivamente una figura emblemática para usted. Mira, yo creo que el debate no lo dimos de buena forma. Y eso te lo puedo decir autocríticamente Ujú. inclusive. Creo que ahí debiera haber sido una mejor coordinación, eh, opciones distintas a las que podríamos haber votado. O sea, hay hartas cosas que se pueden evaluar, pero sí te puedo también señalar que, por una parte, me parece muy positivo que dentro de la lista Gustavo vaya. Creo que Gustavo es una persona que espero que además salga electa como diputado porque va a ser un aporte relevante, ¿cierto?, para el Congreso y eso también no resta a, digamos, las contribuciones que han hecho ciertos liderazgos que son militantes de nuestro partido y que también espero que tengan un buen resultado electoral. A propósito de autocrítica, porque como se suele decir, para saber hacia dónde uno va tiene que saber de dónde viene, ¿no? Porque si no sabe de dónde viene, no tiene idea para dónde va al final. Ujú. Y la autocrítica, por lo tanto, siempre es útil. Yo sé que cuesta y sobre todo tener que hacerla en público, pero déjeme preguntarle, después de estos meses, ¿qué autocríticas hacen ustedes desde el Frente Amplio o usted, Gal Yomans, respecto de por qué Gonzalo Vinter no logró avanzar más? No necesariamente ganar la primaria, porque aquí hubo sin duda una sorpresa en la arremetida de Janet Jara, pero al menos haber quedado en segundo lugar. Estamos hablando de un partido que cuando irrumpe, o un sector político, porque antes eran varios partidos que conformaban el Frente Amplio, logran quedar terceros en una presidencial con Beatriz Sánchez y luego ganar la presidencial. Y sin embargo ahora quedaron terceros en una primaria. ¿Qué autocrítica hay ahí? De por qué esto no les rindió mejor. Ujú. No, El ejercicio del poder, por ejemplo, que la gente castiga hoy día, como ocurre en todas partes del mundo, da lo mismo si es bueno, izquierda o derecha.
Bueno, creo que hay algo de eso que lógicamente también hay que revisar, Mm, ¿cierto? Ahora, me parece que eso va más allá incluso de la misma campaña, digamos, es como una evaluación de el momento, la posición política que juega el Frente Amplio, cómo nos perspectivamos, ¿cierto?, a futuro, e incluso me parece que es relevante a propósito de las elecciones que vamos a enfrentar ahora, ¿cierto? sí, ¿Cuál es el proyecto político que vamos a ir a defender? Hay muchas cosas que se han hecho durante este gobierno que reflejan nuestro proyecto político. Menciono, por ejemplo, el proyecto Ley del FES que pone fin al CAE, o, por ejemplo, también cuando se logra avanzar con la ley de pensiones de alimentos, ¿cierto? Que son miradas que ha tenido el Frente Amplio en términos de criterio y que se han ido priorizando, o por ejemplo el Sistema Nacional de Cuidados, que son temas que antes no se tocaban, digamos, como con la fuerza y que hoy por hoy sí. Pero también hay elementos que hay que ser autocríticos y en ese sentido me parece que también hay que revisar, ¿cierto? Pero me pasa que eso es, digamos, más profundo que la campaña misma. La campaña yo también creo que hay que tener su crítica en particular, pero ¿cierto? eso más pasajero respecto a una cuestión que puede ser más trascendente, porque personas que han estado vinculadas al mundo de la izquierda, al mundo frente amplista, dicen que una vez que se creó el Frente Amplio, de alguna manera se pensaba que iban a lograr construir una base social un poco más aterrizada en Ujú, terreno y que les ha costado mucho, que se ha desdibujado probablemente también por el mismo ejercicio del poder, porque uno en la práctica ejerce el poder en función de lo que puede y no necesariamente lo que quiere, es decir, por lo tanto se les desdibuja el proyecto político, pero además porque tienen una organización interna que ha sido un poquitito cerrada, incluso a veces elitista. Se les desdibujó y están intentando redibujar ese proyecto político como Frente Amplio, más allá de que hoy día están respaldando una candidatura presidencial que no es del Frente Amplio. ujú. ¿Siente eso usted? Que es muy legítimo, a muchos partidos les pasa que en algún momento las cosas cambian, las realidades también y las prioridades de los chilenos cambian y uno tiene que ir adaptándose a los tiempos. ¿Que se les haya Me desdibujado pasa el que proyecto? me pasa que hemos vivido, ha sido muy vertiginoso. O sea, nuestro proyecto es muy joven. De hecho, tenemos un año como partido político y a la Así es. vez nos tocó, o sea, claro, somos el partido del presidente de la República y eso requiere una responsabilidad. Yo creo que el ejercicio de esa responsabilidad a la vez de los desafíos más en términos políticos, sociales, de constitución de un partido que refleje a la sociedad, me pasa que yo recorriendo, digamos, el país, me topo con militancia que es de distintos sectores. O sea, yo misma milito, ¿cierto?, en comunales que quizás no son los que se reflejan en la discusión pública o en el debate. O sea, yo me desenvuelvo con militantes de San Ramón, de Lo Espejo, de Pedro Aguirre Cerda. Ahí hay militancia del Frente Amplio. Eh, y digamos, así en las regiones y en distintos lugares. Quizá lo que hace falta es poder mostrar y visibilizar esa militancia y ese trabajo también. Y yo creo que ahí, bueno, tenemos un congreso, un proceso también de debate, de discusión política que va a ser luego de las elecciones y así podremos también reflexionar un poco más en profundidad lo que ha sido este vertiginoso tiempo y también darle perspectiva a lo que queremos reflejar y también ser en el futuro. Pero sí te puedo decir que el contenido, el motor, esperanzador que muchas personas tienen y depositan la confianza en este proyecto político, independiente de que uno pueda tener crítica y quiere hacer mejor las cosas, se sigue manteniendo, ¿cierto? Y ese motor que nos lleva a aún confiar en la política tiene que ver con que creemos en una sociedad más justa, en un país que mire con mayor igualdad a las personas y que también crea en la libertad. Suena extraño hablar de libertad desde la izquierda, pero hoy por hoy creemos, incluso, lo digo de manera muy, digamos, desde lo más profundo de mis convicciones, creo que la libertad es algo que tenemos que defender hoy por hoy con más fuerza, sobre todo quienes somos mujeres. Una última cosa en esa línea. Em, ¿Siente también que el Frente Amplio está pagando los costos de los episodios como el caso Convenio y que la gente todavía los castiga por eso? ¿Cuánto tiempo creen que los pueden castigar por eso? Y el caso Convenio fue un caso, o sea, más bien democracia viva, ¿cierto? Sí. Porque Convenio es mucho más amplio, pero el arista de democracia viva es un caso muy doloroso para el Frente Amplio. Tomamos decisiones que fueron también complejas, o sea, y en su momento, y yo creo que eso se hizo con la fuerza y la determinación que se requería. Por ejemplo, la solicitud de renuncia, todo eso, digamos, me parece que el Frente Amplio ahí actuó bien.
Ahora, lo que sucedió, ¿cierto? No tiene, o sea, no hay forma, ¿cierto? Ni de justificación ni nada que remedie más que el buscar mecanismos institucionales en que frente a casos como ese, la reacción sea tajante, ¿cierto? Y de no dar lugar a cualquier duda de la utilización de recursos públicos para otras causas que no sea para el propósito que tiene, ¿cierto? Que son las necesidades de las personas. Y para eso además, mira, yo puedo mencionar a propósito de todas las dudas que se han generado con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, pero la directora de la DIPRE ha jugado un rol importantísimo en poner freno al mal uso de los recursos públicos, presentando propuestas, ¿cierto? En la discusión que hemos tenido de ley de presupuesto respecto, por ejemplo, al uso de las gobernaciones regionales, se han puesto criterios que antes no existían, sobre todo porque la figura es nueva. No, claro, sí, lo que se hizo después uno puede también ponerlo sobre la mesa. La pregunta es cuánto de eso la gente lo está valorando y se lo reconoce el Frente Amplio versus con Claro. cuánto está castigando el Frente Amplio también en ese sentido. Es que ahí creo que nosotros tenemos el deber de no solo, digamos, mostrar nuestro dolor y nuestra autocrítica, sino que mostrar con la misma fuerza las medidas que se toman, ¿cierto? Y lo que se deja para adelante. La diputada del Frente Amplio, Gael Llomas, conversando esta mañana con nosotros. Nos quedan muchas conversaciones por delante de aquí Por a noviembre. cierto, Así y que vamos. aquí disponible también para conversar lo que se requiera. Además, sobre todo porque estos son momentos, es una oportunidad también. Siempre que yo sé que hemos tenido un montón de elecciones y la gente está media chata de que vengan de Sí. nuevo a presentarnos propuestas, pero una oportunidad para conversar del país que queremos, del país que soñamos, así que me lo tomo también con ese desafío. Muy bien, diputada.